Jamás creí que esto volviera a ocurrir. Pero esto escaló a peor, y eso que el imperio pasó por la oscuridad desoladora de grandes dimensiones inimaginables, y esta acción mía fue más allá. Pero este proyecto lo voy a destruir antes de que alguien se dé cuenta de su existencia. Cometí un fatal error que creí que sería la solución ante todo lo que estaba acabando al imperio y a la propia galaxia, porque según con basarme a los planes del emperador, creí que renacería esa era dorada de hace 10 milenios con el fin de regresar la gran cruzada, pero todo se me fue de las manos, y todo por descubrir esa muestra de aquel lugar silencioso que no debía haber sido descubierto, ya que fue el origen de ese pandemonium que se desencadenó en varios sectores. Y esto comenzó todo hace más de 100 años, fue en un lugar muy lejano, un planeta donde no había nada, ni actividad, ni alguna anomalía, ni algo, ni mucho menos de vida de cualquier tipo, todo de ahí es pura oscuridad, un mundo que está reinado por la oscuridad que la galaxia conoce desde sus inicios, un lugar que estaba muy privado de la gran vasta galaxia que cualquier raza quisiera tener a su merced, pero que nadie de aquí tuvo la molestia de llegar, porque aquí jamás se ha dicho que había ocurrido, ya que lo que se supone que hace millones de años habitaba unos seres que se desconocían por completo de qué clases de seres eran, cuál era su aspecto o su naturaleza, pero según que se creía de ese mito o leyenda de hace tiempo, es que ahí habían fragmentos de varias tecnologías que a lo largo de los milenios se perdieron, y de aquí me lleva a descubrir algo que creí que en el imperio de la humanidad, para que los sueños del emperador se puedan salvarse, aunque algunos tristemente ya no estén con nosotros por batallar contra los traidores, herejes y varios xenos. Pero igualmente quería superarme, ya que he visto que tanto los Drukhari, el Caos y los Necrones, incluso que los Taus habían avanzado considerablemente, y eso que son una raza muy temprana que llegó rápido a la tecnología que tienen en estos días, estas razas tenían un gran avance con sus guerreros y su vasta tecnología, así que yo no me quedaría viendo como el imperio caería a pedazos, y bien lo dijo el sigilita, el imperio ni siquiera fue la sombra de lo que fue y solo el palacio del emperador. Así fue como comencé con mi plan, donde gracias a Cambrius descubrí dicho lugar y algo que me llevaría a la búsqueda de un objeto, no sé qué es exactamente, pero fui a analizarlo. Llegando a ese enigmático planeta es lo único del verdadero imperio de la humanidad, donde la luz resplandeciente y natural de las estrellas es algo inexistente a este lugar que incluso solo me dejaba ver la oscuridad del otro lado de la galaxia, la expansión de esta detrás de esta, sin saber que también habitan las peores entidades que hasta el hombre más valiente quedaría petrificado, pero lo importante es ir por ese objeto. Cuando lo había descubierto con los demás exploradores y magos, fue que me percaté y me di la tarea de analizarlo por completo desde cuánto tiempo había llevado eso en ese planeta abandonado por la luz del emperador y que podría contener, solo para darme un tiempo hasta descubrir que era algo que fue muy extraño para mí. Eso no estaba en el vasto conocimiento que tenía, pero me las había ingeniado de saber que era ese objeto, hasta ese entonces que me percaté que eso podría ser la fórmula para algo que nadie había pensado ni imaginado, aunque el ortodoxeno de probarla en privado, viendo que este objeto, una piedra preciosa de un origen muy desconocido, pero comprobé que esto sería la solución ante todo, especialmente de por fin crear a los Astartes definitivos sin defectos, pero la cuestión fue de esperar que alguien sea el elegido para dar la producción en serie con muestras nuevas para los futuros Astartes que por fin darán paso y detendrá toda esa amenaza de esta desatando, y más de parte de ese bastardo de Abaddon junto a Fabius Bill, pero por fin después de meses, para encontrar al aspirante que cumpliera todos los requerimientos obligatorios para comenzar con la nueva era de luz del imperio. Se había reportado un muchacho, un joven de 11 años que fue salvado por los ultramarines en una guerra que tuvieron contra el caos, pues antes de que lo enviaran a un planeta del sector de Macrei, me encargué de que ese niño estuviera para el futuro que vendría para él, mi más grande creación o tal vez mi hijo, un gran sucesor que inspirara a todos los grupos del imperio de la humanidad. Este niño vio lo peor de esa guerra, pero los ultramarines se encargaron de protegerlo a toda costa,
costa y saber si no tenía rastro de la disformidad. Igualmente yo por las dudas me encargué de eso, no quería que esa oportunidad se perdiera porque a veces una sola cosa no se vuelve a repetir. Aunque mis métodos sean cuestionados, mi resultado les revelará el éxito que vendría. Y así fue que este niño, lo tuve que instruir, demostrar sobre el culto del Mechanicus, aunque este niño había perdido a su familia a causa de esa guerra, me demostró que quería acabar con aquellos que hicieron pedazos su sentido de la vida, su felicidad y paz, que este niño me impresionó por su gran sabiduría. Si no tuviera sus requisitos, estuviera destinado para el Mechanicus, pero este joven será el portador de lo que se vendrá y haré que este futuro guerrero sea uno nuevo, aun si los señores de Terra sospechen de mí, pues lo haré para que este imperio avance, pero este niño aún no estaba preparado, por lo que tenía que estar listo como todo un Astarte, pero aunque muy listo, pues este niño a veces causaba algunos problemas por su rebeldía, no podía perder tiempo con este muchacho. A veces quería estar solo, ya que le dejó muy marcado todo lo que sintió en carne propia antes de ser salvado por los hijos de Guilliman, sin olvidar que en dado tiempo mi agenda está más que saturada porque otro problema por eliminar son las otras razas, aunque el caos sea el principal problema por eliminar, pues esos xenos también están con lo mismo de destrozar o dominar la galaxia. Vaya que equivocadas están esa clase de razas, ya que este niño será la mejor arma de todas, pero este niño aún tenía esa actitud rebelde. Solo hubo una sacerdotisa que fue la única de todo el culto que logró tranquilizar en varias ocasiones al chico. Oh, hi. What's wrong? Oh. I see. Oh, gosh. That must have been rough. Are you alright? Oh. Come here. Don't worry about it. Gracias a la sacerdotisa Yesetia supe más del muchacho. Su nombre era Tox, viniendo de ese planeta del sector Oscurus, pero la sacerdotisa Yesetia logró que el chico fueron poco a poco más abierto. De hecho su vida fue peor antes de esa guerra por parte de Tox. Su padre fue lo peor para él, su madre y sus hermanos, siendo un desalmado y una bestia que se desquitaba con su mujer y sus descendientes, un rebelde de parte de los líderes de aquel planeta que solo le importó tener el poder y rebelarse contra los líderes, siendo su causa de su deceso en ser silenciado por guardias de aquel planeta. Pero Tox, su madre y sus dos hermanos fueron los únicos que quedaron, sufrieron considerablemente que sobrevivían a su planeta desolador, viviendo en la ruina, donde cada día la madre del muchacho se esforzó con el fin de darle lo mejor a sus hijos. Igualmente el muchacho como fue él, pero no fue de mucho con lo que lograban, pero aún así de tener a su madre y sus dos hermanos únicamente lo mantuvo feliz, y algo tranquilo. Hasta que llegó ese fatídico y trágico día que llegaron los traidores a desatar su oscuridad en ese pobre planeta, pero la peor parte fue que Tox quedó ultra mal emocionalmente con la pérdida de su madre y la pérdida de sus dos hermanos, a causa de los traidores y unos demonios que les arrebató la vida a esa familia inocente, y que después de unas semanas el muchacho no quiso ayudarse, aun si mi paciencia fue muy poca porque yo no tenía ese rol paterno, ya que a veces tuve que darle su motivo para que se estuviera quieto y que sepa que lo hago por su bien. De ahí por delante que supe del muchacho hasta ahora, pero tendrá todo lo necesario y tenga el verdadero motivo de purgar a todo el caos y esos xenos como de lugar. Ya había transcurrido unos 100 años, Tox, ahora como lo he bautizado como Tenerium, se ha convertido en un Astarte, ya preparado después de mucho progreso, aunque la cosa no fue fácil después de todo, pues tuve que buscar soluciones para dar paso final a mi más grande éxito que lo cambiara todo, ya que desde un principio tenía dudas sobre si la semilla de Robot y G-Man aceptaría al muchacho junto a la piedra que he trabajado durante mucho tiempo, y esto lo haría diferente
diferente a cualquier Astarte que jamás se haya conocido en toda la historia del Imperio, pero mis dudas aumentaron, ya que la semilla de Guilliman ni de Rogaldorn no podría ser útiles para la transformación de Tenerium, hasta saber sobre el depósito de aquellas semillas que por nada se debían conocer, ni mucho menos saber de su existencia para todos. Pero solo una fue la que cumplía con todos los requerimientos. La semilla de uno de los dos primarcas perdidos. Me preguntaba cuál fue la razón de esto, aunque yo busqué respuesta hacia esto, pues tuve que aprovechar lo más rápido posible, y así fue que comencé que Tenerium sea un Astarte con la semilla junto a la piedra, aunque yo esperaba qué cosa hubiera pasado, pues inesperadamente fue un éxito tras haberle implantado esa piedra, y desde ese entonces supe que todo cambiara y más para las futuras generaciones de Astartes, que por fin serán un arma tan poderosa e intimidante que nadie ni nada podrán con ellos. Con el sujeto cero, quien sería mi creación más grande, con la piedra primigenia, la semilla genética y los órganos como implantes, solo sería cuestión de tiempo para estar listo. Incluso superaría a varios Astartes legendarios, pues Tenerium superaría a todos, pero por mi ambición y sin tomar en cuenta sobre lo sería muy más grande error. Que incluso si yo soy mayormente una máquina, eso me carcomía por mucho. Cuando Tenerium ya se transformó en un Astarte, tuve que probar cada una de sus habilidades, sus capacidades y potencial en su interior para ver el tipo de habilidades que éste poseía gracias a la piedra, pero a veces la sacerdotisa Yesetia tenía sus dudas acerca de Tenerium y por qué razón yo escogía a ese joven de hace varios años y no otros que se veían supuestamente más preparados que él, pues desde ese día que lo descubrí prometí jamás decir la verdadera razón de elegirlo a él, ya que supe rápidamente que tendría problemas y que incluso el Ordo Erecticus y el Ordo Xeno estarían detrás de mí, pero esto no lo permitiría, aunque en nuestro culto esté totalmente prohibido los inventos, pues a veces hay que romper ciertas reglas para lograr algo en la vida, porque ser conformista es malo y peor si todo está en decadencia. ¿Qué diría el emperador de la humanidad tras ver cómo quedó? Lo ven como el dios de la humanidad. Yo solo pienso que el emperador más que decepcionado estaría enojado con toda la humanidad, y la idea es avanzar y no perder el tiempo en cosas que no valen la pena, y yo por experiencia propia vi los horrores y las eras tan lamentables y ver cómo la humanidad cada vez caiga. Me impresionaba como una vez la humanidad fue la raza más poderosa con su era dorada de la tecnología y ahora actualmente no es ni siquiera la sombra de lo que es. Qué lamentable, pero que me perdonen esos señores de Terra, pero haré todo lo posible para salvar este imperio, y aún así el emperador de la humanidad apoyaría este proyecto que he llevado a cabo, pero igualmente Tenerium también me generaba problemas con algunas discusiones y que a veces sí prefería encerrarse a su cámara. Si no fuera por Yesetia, no sé qué hubiera pasado con el muchacho, pero jamás permitiría que algo le pasaría, pero quería ver todo lo que haría Tenerium ahora como un Astarte de aquel capítulo sucesor desde hace tiempo, en cómo ese muchacho si era abierto con Yesetia y no conmigo, y eso que le ofrecí lo que quería, pero lo supe una vez cuando quedé a solas con ella. Porque Tenerium es así contigo. ¿A qué te refieres? ¿Tenerium ha estado bien? Contigo se abre más y de lo que sea, sabes perfectamente que dicen las leyes de nuestro culto. A veces creo que este culto restringe mucho y tú que quieres probar algo nuevo y lo haces, porque yo sí puedo hacer algo y en cambio que tú tienes más libertad y más poder que yo no lo haces. Este culto ha trabajado desde hace más de 20 milenios para que todo se mantenga en orden y por nuestra decisión estás aquí y más de aceptar todas las leyes dichas por el Mechanicus, pero te entiendo a lo que te refieres. ¿En serio me dices eso? Tenerium no es un pedazo de carne, fue un muchacho que al final tuvo que desarrollarse para convertirse en lo que es y no quiero que algo más suceda de a futuro con Tex. Mira, yo traté de entablar esa clase de relación con él y eso que supuestamente tenía que encargarme de otra cosa también de importante.
Entonces solo quieres que él sea como un cerdo de cría para luego enviarlo al matadero para que tenga su final ahí. ¿A eso te refieres? No me refiero a eso, mira, lo lamento por lo que has pasado desde hace muchos años antes que apareciera él, yo en serio que lo lamento mucho por tu primogénito, pero ojo con lo que te diré, no lo tomes personal Jessetia, pero debes entender que una responsabilidad así puede no solo desviarte de tu camino sino malograr lo que hay en tu cargo y rol importante aquí. Yo sé que tu amado hijo ya está con el Omnicia en un mejor lugar, pero Tenerium es otra persona. Jamás entenderás este dolor que yo he pasado, desde un principio lo quería, no me importaba si nuestros jefes o los demás digan lo contrario, era mi hijo, mi creación, algo que este culto jamás podrá ser, aunque tenga la más grande tecnología jamás creada que ni eso pueden replicar. Tú no lo conoces bien, tuviste tu oportunidad de conocerlo, pero preferías ir por tu parte y dejarlo varado. ¿Quién te entiende realmente? El pobre chico sufrió demasiado y ahora quieres obligarlo a esto. Ya veo que así son los de tu clases y olvidan sus orígenes como también sus costumbres antes de ser lo que son actualmente. Bien, entonces que así queden las cosas, solo te lo digo para que esto no suceda otra vez. Ahora Jessetia está en mi contra, pero no es hora de estar en discusiones. Primero velar por el Mechanicus y con Tenerium para ver su progreso, pero esta vez lo siento algo un poco extraño a Tenerium, ya que muy pocas veces actúa de distinta manera, ya que quiero ver qué está sucediendo con él. Incluso me han reportado que ha estado causando mucho arrasamiento, ya que varios planetas donde él fue ha sido de gran sacudida que dejó su marca de cenizas en varios planetas. Me pregunto qué trata de hacer con todo esto, ya que tuve reportes de muchas ciudades quedando ultra calcinadas, con varias personas que terminaron de maneras que no sé cómo describir a esto, por lo que tengo que hacer unos exámenes, pero esto empezando a preocuparme, aunque quería intervenir, pues solo tuve que quedar en la posición de ver todo, mientras que él destruye todo. No sé si es por aquella venganza de hace más de familia, pero se supone que los Astartes no deben actuar así, o tal vez él está cruzando esa línea, y si mi teoría es cierta, pues esto va a acabar mal para todos, así que tuve que reunirme con él después de su propia misión. Después que me reuní con él en Cadia, tuvimos una plática, pero él quería ver a Jessetia, como me hace perder los códigos, pero por su deseo de verla a ella tuve que esperar, pero igualmente él me dijo que quería, le dije que quería saber sobre sus actividades y comportamientos, pero Tenerium se negó a hacer tal cosa, ya que creyó que yo lo quería colocarlo en vigilancia, cosa que sí, pero no me quedaba de otra, por lo cual prefirió retirarse. Le dije que no haga tal cosa, que me lo debe todo, si no fuera por mí, no sé en qué lugar, y lo más importante, si actualmente él estuviera vivo, pero él prefirió irse. Le dije que ni se le ocurra eso y no echar a perder todo eso por experiencias del pasado, pero supe que la plática escaló hasta ser una discusión, ya que se enojó por mi respuesta. Me había a mí, pero no me quedaría como estatua tras escucharlo, pero aún así desde hace muchos años me había agotado varias veces la paciencia, incluso yo ya estaba llegando a mi límite, hasta que cuando el nivel de la discusión aumentó, fue cuando todo estalló. Le dije que si no fuera por mí tal vez estuviera muerto. Él solo me ha respondido que solo lo usaba como un arma, que solo soy un viejo amargado, que se la ha pasado casi todo el tiempo con mis investigaciones para el Mechanicus y el culto de Omnicia, incluso llamando en el transcurso como un imbécil y desgraciado. Ahí fue cuando le dije que es un mal agradecido, un resentido, y que yo había sacrificado mucho por él, pero sin querer por la ira se me escapó aquello que me arrepiento hasta la fecha. Me arrepiento horriblemente, que si no tuviera todo lo que él tenía, fuera un inútil, y que igualmente estuviera muerto, ya que tarde o temprano alguien más lo reemplazaría. Eso fue el final de todo. Ahí él se lo miraba como un hijo, amigo o algo así, sino como una herramienta o palanca para mis ambiciones. Incluso trató de atacarme, pero fue detenido por los suyos y los Skitaris. Eso fue de menos.
menos no me importó que los demás nos escucharan, ya que esto empeoró tras ver que Jessetia llegó, vio como habíamos peleado, ella solo me miró con una cara sin emociones y sin tener el deseo de dirigirme la palabra, pues Tenerium a la fuerza se había apartado de los demás y de su capítulo. Lo último que escuché de su parte de nuestra pelea solo fue: ojalá que nunca llegues a ser fabricador de Marte, ya que tú mismo sabes que acabarás con todo. Te odio, eres peor que mi padre. No solo eso me marcó después de ese perturbador momento para mí. No sé por qué razón me debía sentir con ese pensamiento y esa emoción que tienen los mortales, los humanos, pero irónicamente, y aunque ya solo sea un tecnosacerdote y con ser una máquina, pues eso me dejó con la culpa y que no me ha hecho sentir bien emocionalmente. Por alguna extraña razón entendía ese lado de Fabius. Vi experimentar con aquello que creías que son tus creaciones, pero son tus hijos a fin de cuentas, y también la reacción de Jessetia fue aquello que me dejó en ese estado. Fue el mismo resultado. Ella solo me dijo que soy una bestia, un monstruo, un cerdo sin sentimientos, sin integridad y sin corazón, aunque ella quiso oír por él que fue como su hijo espiritual de su primogénito. La detuve, ya que le dije que no había solución y es mejor seguir adelante, ya que supe que de acabar con los traidores ya sabía con antelación que ella me odiaría toda la vida y más que todo que nunca me dirigiría la palabra por esto. Pero lo peor llegó cuando supe de algo que vendría pronto, de la bestia de Abaddon el saqueador y toda su legión con sus demás legiones. Sin embargo, nunca creí que vendría algo que no solo me afectaría a mí, sino a todos en el imperio. No sabía qué decir realmente, ya que Cadia cayó. Eso nadie lo tenía previsto por nada en el mundo, y es esto, no puedo creer realmente, debe ser un chiste de mal gusto, pero ya no se puede regresar. Cadia había caído por el saqueador y los traidores, no puedo creer que cometieron su objetivo, en serio que no puedo creer esto, pero vi que algo pasaba. El Astronomicon le había sucedido algo, la galaxia y los sectores habían quedado deshabilitados por la falta del Astronomicon, y no solo eso, sentía que algo más pasaba, y me llevé la gran sorpresa de ver que la galaxia tendría un estadio más, y fue ver la gran cicatriz Maledictum, esa cicatriz donde habita toda maldad, toda clases de abominaciones y el caos mismo presente. Empeor cuando supe de algo que jamás creí en toda mi existencia que sucediera realmente por medio de una transmisión, y todo lo que empezaría por eso. Nunca pensé que eso pasara, esto va más allá, tuve que saber qué objeto o entidad del caos está causando esto, porque esa grieta disforme tiene mucho que ver. Aunque algunos hayan sido guerreros y soldados del imperio, sus últimos alientos fueron estremecedores, que jamás había escuchado algo así desde antes hasta ahora, pero no era tiempo que perder, tuve que ir rápido, aprovechar rápido con todo esto, ya que una parte de la galaxia se desataba, algo que no creí que pasara realmente, así que tuvo que llevarme varios Astarte y Esquitaris, como también muchos grupos en el camino, ya que algo que me reportó un guardia fue que algunos planetas estaban siendo destruidos como infectados por una anomalía nunca antes vista, así que tuvimos que ir a los acorazados y saber sobre el origen de esto. Varios mundos estaban hechos pedazos, varios fragmentos de estos mundos flotaban a la deriva, pero algo que me impactó fue que un acorazado de la Inquisición fue destruido, pero vimos que quedó un sobreviviente de la Inquisición
supervisión de Lord Mayeu lo rescatamos, pero tenía como signos de paranoia, estrés post-apocalipticio y trauma, ya que solo nos decía estás solo, estás solo, estás solo. Incluso tuvimos otras grabaciones donde creí que fue hecho por el caos, ya que varios soldados y guerreros cayeron ante algo que no sabía que era realmente, hasta que detectamos algo en ese planeta que no creí que volviera a ir nuevamente, donde no sé por qué fue el lugar donde encontré esa piedra, pero miraba que ese planeta fue consumido de forma atroz y maldita por esa energía vacía, pero era mejor detenerlo, ya que incluso me reportaron que el capitán Cato Sicarius se perdió en la deriva de todo esto, por lo que envió un grupo para saber qué pasó con el capitán, pero fui a este planeta que me marcaría, y eso que el planeta cuando lo conocí por primera vez estaba todo vacío, sin nada de infraestructura y ni nada de actividad, pero tras verlo con los Skitaris, Astartes, Sororitas y gran parte de la Guardia Imperial, pues no me esperaba que ahora se viera como una ciudad y un reino todo desolado, con una fachada fúnebre y sin vida, como si hubiera pasado una guerra post-apocalíptica, dejando como resultado lo que una vez fue la humanidad, ahora sin nada que habite en estos edificios. Me preguntaba, no existe todo esto, pero el origen de esa anomalía galáctica lo había causado, así que no tenía duda de eso, hasta que detectamos que la fuerza del origen de todo quedó en un lugar remoto muy tosco y oscuro de una gigante infraestructura donde estaba aquel grupo que cayó y fueron reportados en las grabaciones, incluso parte del acorazado del grupo del Inquisidor que salvamos quedó aquí de sentir un gran horrible augurio a este gigante fortaleza que se veía diferente como a las del caos. Esta parecía nueva pero con esas vibras tan oscuridad, así que se envió todo el ejército que tenía a mi disposición y así logramos ver si no había una fuerza exterior que provenga de este lugar, así que vimos que algunas extensiones habían surgido de esa fortaleza. Desconocía qué clase de seres u objetos eran que comenzaron a adentrarse a la Tierra y luego al espacio, pero eso fue una señal de que teníamos que acabar con esto, así que fuimos para así destruir la fortaleza hasta que surgió un ejército parecido parecían espectros, se veían como una sombra, pero una de esas sombras me lanzó una mirada de muerte y me dijo, es tu culpa, utilizas a los demás como tus herramientas, tu culpa es todo esto. Y así fue que comenzó este estadio. Las fuerzas del imperio fueron a contraatacar, pero esto ya me parecía algo conocido. Se me hizo muy extraño que esa sombra me haya dicho eso, y lo más extraño es que no tuve señal de Tenerium, no sé, pero no quiero creer, me deja tenso todo esto, ya que pensaba que no sé si Tenerium estaba relacionado con esto. Quisiera equivocarme, pero algo me dejó perplejo y sin palabras cuando descubrir la verdad, ya que todo quedó en silencio y esas sombras tan inquietantes que no tenían emociones y no parecían estar vivos quedaron quietos. Me preguntaba qué pasaba, pero sabía que algo peor vendría y vaya que acerté con eso, ya que jamás creí esto. En serio no creí que todo este pandemonium comenzó por Tenerium, el comenzó con esto, pero ya no parecía con mi hijo, sino parecía algo más que desconocí, ni el caos podía crear una abominación, ya que Tenerium su servoarmadura había cambiado con tonalidades oscuras, pero lo más impactante fue ver que parte de su casco que estaba algo destruido, se notaba parte de su cráneo como si se tratara de un muerto viviente. No entendía si era él o es un espectro, no sabía si esto era obra de los cuatro seres oscuros disformes, pero esto fue de lo peor, la peor herejía que jamás haya visto. Pero ese ser si era Tenerium o no, solo me dijo mentiroso, posesivo, destructor, manipulador, desgraciado y servil sin humanidad. Mi rostro será lo último que verás antes de caer y pedirle al otro lado al emperador que te perdone por lo que has hecho. Pero aunque esto no me gustaba admitirlo, pero me afecta, pero desde que lo vi ya vi que ya no era él, así que sabía que la única decisión fue acabarlo, porque lo más importante es salvar a la humanidad, aunque tome decisiones cuestionables y nada dignas, pues todo con el fin de salvar a la humanidad. Así que di por hecho que el ejército imperial acabara con ese ser, pero esto se tornó más oscuro y que a varios los mande sin querer a su perdición. Esto empeoraba cada vez más, pero igualmente entré en lucha, ya que esto yo lo había ocasionado y justamente se me vino a la mente algo. Era muy arriesgado, pero tuve que hacerlo sin quien lo pararía a toda costa, avisado con anticipación que si la cosa empeoraba era mejor que activen el exterminator, ya que aquí teníamos un reactor. Es algo suicida, pero es lo único que tengo en mente, así que di marcha al plan. Tuve que hacer que los demás
demás lo distraiga, pero eso no funcionó ya que esa criatura se fijó en mí solamente, así que tuve que hacer algo y fue enfrentarlo en persona para que esto termine y así fue. Esa cosa no sabía lo que estaba haciendo, pero esto solo me recordó a esa infame guerra del falso primarca o peor Iceban tercero, pero no haré que eso ocurra nuevamente ya que veo que el infierno se está expandiendo, así que tuve que hacer el último paso y así fue, pero no creí que algo más pasara, algo que me dejara marcando en toda la existencia. No sabía dónde estaba, era un lugar que desconocía, era como un campo a oscuras donde se sentía como un crepúsculo, como un lugar del vacío, pero al frente de mí estaba él, quien fue ese chico que he creado para convertirse en el mejor, como el Astarte que creí que lo cambiara todo, pero para mal fue. Él me dijo que por mí fue que desató todo esto, pero yo no me quedaría con los brazos cruzados ya que le había respondido que por mí es lo que él estando con su venganza en mi contra porque sabía que quería vengarse de mí. Incluso me dijo que él supo de todos los secretos que ocultaba el imperio, incluso de que si el imperio tuviera la galaxia los astartes serían eliminados y demás, pues yo le dije que nunca fue mi propósito hacer eso sino traidores, pero algo que me impactó es que me mostró las almas de los causantes de los que eliminaron a su familia. Esas almas estaban siendo torturadas rasgando su espíritu hasta condenarlos a la extinción, pues me di cuenta que esa piedra tenía un poder que pasaría todo límite y de todo mi conocimiento. Entonces le dije que quería con todo esto, pues él me dijo que lo siguiera. Él me mostró que la humanidad ha estado en guerra durante milenios sin descansar. Comprendía eso. Después de todo estuve desde el comienzo de la Gran Cruzada y soy testigo que vi la atrocidad de la herejía de Horus, a lo que él me explicó que todo esto por lo que hacen estas razas y anomalías es por dominar por una simple galaxia, a lo que me dijo que sabía el equilibrio entre la paz y la destrucción, pero que igualmente me agradece de darle esa piedra, ya que esa piedra fue aquello que despertó sus poderes y hacer todo lo que había hecho, y es que justamente cuando él fue contra los traidores en que algo pasó sobre él cuando la cicatriz en la galaxia causó algo en su interior, y vaya que veo que esa acción de Abaddon afectó mucho a la galaxia con eso, pero igualmente me explico que esto será mucho peor, pero le dije que no debía desatar su venganza contra aquellos que son sus aliados, solo le dijo que igualmente el imperio es así, usar a los suyos como peones o carnada para lavarse las manos, pero igualmente le dije que aunque eso pasara no significa que todos sean así, más que todo con él, aunque mis acciones no se pueden justificar, yo jamás le he tenido un desprecio ni mucho menos odio, solo le dije que quería hacia todo esto, él no me dijo nada, solo se quedó viendo una parte de las estrellas donde estábamos, solo me dijo que quería ser feliz y estar con su familia, pero sabía que eso nunca pasaría ya que aunque él trate de hacer algo, incluso desafiar a toda la existencia, pues su familia no volvería, vio que no porque sabía que más de uno pasaría por lo mismo por él, así que prefirió rectificar lo que ha hecho. Le digo que no es tarde para reparar las cosas y que su familia ahora estaría con el emperador, pero él dijo que aunque todo era un caso afuera, aún veía esperanza, aún veía que las estrellas brillaban y que si hay una familia que está conviviendo en paz, amor y felicidad significa que hay esperanza ante todo, por lo cual se quedó pensando en todo. Aún así me mostró los horrores que él ha hecho, dejar en cenizas varios mundos, ver ejércitos caer y que sus vidas hayan sido en vano, hasta darse cuenta que su venganza casi lo consume. Solo le dije que hay tiempo para todo, pero me dijo que él ya no es el mismo ya que su ser ya estaba consumido por la piedra y con la semilla genética que lo impulsó más, así que le dije cuál sería la opción o solución para esto, pues sorprendentemente me mostró una daga y fue que estaría por hacer, no sé por qué sentí que eso sería contra mí, pero algo cambió, algo dio giro a mis pensamientos que creí que todo se detuvo. Él solo me dijo, aunque mi padre fue un monstruo y no le importa, tú fuiste lo más cercano a un padre, porque recuerdo aquellos momentos que estuve contigo que donde te has sentido bien y te sentías bien del orgullo que fui, pero lo que he hecho y que sin duda que el emperador no me perdonaría mis pecados. Quiero que me entregues una muerte digna, esto tarde o temprano me consumirá, que perderá todo de mí y no quiero que mi madre vea en lo que me he convertido, aunque yo me transforme en la oscuridad. Lo único que me hizo sentir humano y querido fueron mis dos madres, quiero que lo hagas. Padre, ten esto y clávalo en la piedra.
Yo dudé en hacerlo, no quería que Tenerium acabara así, pero tras escuchar sus palabras y el gran peso de estas, pues tomé la drástica decisión y me arrepentí de hacerlo, pero si él deseaba eso, pues se lo cumpliría, sin antes que él me entregó un collar, y fue el mismo collar que Yesetia le entregó en un día importante, el primer año que lo teníamos en nuestras bases. Sus últimas palabras fueron: cuida a mi madre, porque ella es la única que me hizo tener mi humanidad y pureza, y fue así que usé el arma de anatema, para luego fragmentar la piedra y solo que decirle estas palabras: tú siempre serás mi hijo, y estoy orgullo de ti, eres un antes y después que ningún Astarte te podrá igualar. Él solo tomó mi mano y solo me dijo: gracias. Todo terminó, todo por fin quedó tranquilo, nunca creí que lo que yo he hecho pasara a esto, en serio que fui un monstruo, porque jamás creí que el que fue ese muchacho, más bien, mi hijo hiciera todo esto y no lo culpo, fue mi culpa de hacer que esto terminara así. Ahora solo me quedó su collar, lo único que tiene como huella el aprecio y cariño que le tuve, aunque sea un tecno sacerdote importante, aún tenía corazón y jamás olvidaré aquellas ocasiones en que el muchacho sí me ha hecho sentir humano, aunque ya no lo sea del todo y tengo que ocupar todo mi tiempo para el imperio, el Mechanicus y para algo más, pues ese muchacho me ha hecho sentir mi humanidad nuevamente. Ahora entiendo perfectamente a Yesetia con todo esto. Entonces estás decidido de eliminar este proyecto en el que has trabajado. Si quisiera que todo esto fuera eliminado, así como pasó con ya sabes quiénes. No eres el único, mi padre igualmente hizo lo mismo con mis dos hermanos que ya no están con nosotros, pero eso ya quedó en el pasado y lo importante es velar por el futuro de la humanidad, ya que por el momento tendremos que neutralizar al caos por todo el Dao que ha causado desde mi ausencia, y Marneus me ha contado lo demás, por lo que han pasado antes de que despertara, pero igualmente desde el fondo lo querías como algo más que un aprendiz, un hijo, y eso es de admirar en ti, Belisarius. Mira Guilliman, si tienes una razón de tomarme como hereje o sancionarme, puedes hacerlo. Esta galaxia casi se cae en ruinas por mi culpa. Al parecer Fabiusville fue ese espejo en mí, un reflejo de lo que me he convertido. No te des ese ejemplo en ti, solo fue algo que no habías tomado porque, aunque mi padre no esté camino con nosotros y tenga que soportar estar en el trono dorado, tuvimos que tomar las riendas del poder para hacer que este imperio resurga como lo fue desde muy antes de hace milenios, y no te preocupes querido amigo, a veces cometemos errores y eso no nos deja tranquilos, ya que cuando reflexionamos y pensamos las cosas que habían pasando, aceptamos lo que pasó y eso nos vuelve más sabios ante las cosas, tú solo has hecho tu labor. Igualmente ese muchacho fue un gran Astarte sin duda por lo que me han contado, lástima que ese fragmento lo llevó a la perdición, pero nunca debemos olvidar nuestros seres queridos Cole, ya que ellos son la fuente de nuestra fortaleza, inspiración, y esperanza ante todo. Eso sí, aunque cumplí con lo que me has dicho desde hace milenios, pues lo mejor será rectificar la decisión que tomé hace tiempo. Te veré pronto, ya que estaré por preparar los planos para el imperio y el sector de ultramar. Está bien, nos veremos señor Guillimans. Luego de que tuve mi plática con el primarca de los ultramarines, me había topado con Yesetia, al final ella supo de la noticia, pero solo nosotros somos los únicos junto a Guilliman de saber de la existencia de Tenerium. Oye Yesetia. Esto te pertenece. ¿Esto es de él? Cuando me despedí de él y que desaparecía, me lo entregó personalmente y me dijo que protegiera a aquella mujer que considero hasta el final de su vida como su madre, ya que ella es la prueba viviente de su humanidad, y lo sé y tú lo has dicho desde antes, aunque seamos máquinas y queremos estar cerca del dios máquina y seamos autómatas cibernéticos, pues lo que tenemos en nuestro interior es lo que vale, ya que ahí tenemos nuestros corazones que nos demuestra nuestro lado humano y lo más importante, él siempre vivirá en tu corazón, nunca lo olvides Yeseti. Gracias Cole, aunque yo no sé qué decir, pero te lo agradezco mucho.
En eso tienes toda la razón, tal vez lo único bueno de él fue que tuvo una madre nuevamente y fue humano, incluso un padre que si lo fue realmente, es lo que único que extrañaré de él. Gracias Cole, en serio que te lo agradezco como no te imaginas, el último regalo de mi hijo, lo extrañaré sin duda. Veré más adelante, cuídate. Claro, te veré pronto, cuídate. Aunque yo sea el más grande archimago y de los tecnosacerdotes más importantes en toda la historia del Mechanicus, pues para mí lo importante que tendré algo en mí para siempre fue aquello que me hizo sentir ese lado que nunca creí tener, pero una persona de la nada puede llegar a cambiarnos la vida. Ahora yo, Belisarius Cole, estoy aquí presente para informar de que vendrá una nueva era para la humanidad, ya que estamos preparados ante todo y lo haré por ti. Hijo mío.